Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablaremos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Este es el último capítulo de una serie de 8 episodios donde hablaremos de cómo el uso de la ciencia de datos y la inteligencia artificial están cambiando la forma de gobernar y los desafíos que enfrentan los organismos públicos en los procesos de transformación digital. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará centrado en la protección de datos personales en América Latina. Para eso nos acompaña Andrés Pumarino, socio del Legal Trust, consultora en compliance y tecnologías de la información. Andrés es abogado y magíster en gestión de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde también hace clases en posgrados. Es asesor experto en Derecho, Tecnología, Regulación y Cumplimiento. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola María Paz, un gusto poder compartir contigo y a todos quienes nos escuchan en el podcast. Muchas gracias, vamos a adentrarnos de inmediato en la conversación. Como les comentaba, hoy dedicaremos el capítulo a la protección de datos personales en América Latina. La protección de datos personales es un elemento muy importante dentro de la gobernanza de datos de un país. Para los auditores de este podcast que no están tan familiarizados con el concepto, les comparto la definición de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que dice: los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, alfanumérica, acústica o de cualquier otro tipo. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente, siempre y cuando esto no requiera plazos o actividades desproporcionadas. Aterricemos aún más esta definición, Andrés. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos de datos que son personales y de otros que no lo son? Bueno, el concepto fundamental de que hay que ver claro es que el dato es la unidad mínima de información. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Que dentro del punto de vista de los datos personales tenemos que identificar qué datos me permiten identificar a una persona. Por ejemplo, en América Latina, en el caso de Chile, todos tenemos un número. Algunos le llaman DNI, en Chile le llamamos cédula nacional de identidad, nuestro número de pasaporte. Ese número, ese dato es un dato personal. ¿Y por qué? Porque cruzándolo con diversas bases de datos yo puedo identificar a quién corresponde. Pero nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro apellido forma parte de nuestra identidad y por tanto también son datos que nos hacen identificables. Pero también tenemos datos que nos permitirían eventualmente llegar a identificar. Por ejemplo, la huella, que hay ese dato biométrico cruzado con bases de datos pueden llegar a identificarnos. De esa manera, por lo tanto, el dato no solamente dice relación con texto, sino que, como vino desde la definición de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, también amplía esta mirada. Hoy, en el contexto digital, esto toma mucha relevancia. Particularmente lo voy a abordar desde la perspectiva de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hoy, recuerden que Internet tiene dos capas. La capa indexada, cada vez que entramos a un buscador, y la capa no indexada. Dentro de la capa no indexada, según los informes de Interpol a nivel mundial, y Europol, particularmente a nivel europeo, nos indica que dentro de esta capa no indexada hay un conjunto de transacciones que se venden datos personales, de tarjetas de crédito, número de tarjetas de crédito, se venden números de cédula de identidad o DNI, se vende información de las personas. Y por lo tanto, estos ámbitos son aspectos que tenemos que regular y proteger como organizaciones y también como Estado. El Estado tiene la tarea, el deber de proteger estos archivos que tienen las personas, que forman parte de su identidad. ¿Y ejemplos de cosas que no son datos personales, por ejemplo? Una de las discusiones que he llevado siempre a nivel de la doctrina es el número IP de tu computadora. ¿Es un dato personal? Claro, podría yo llegar a identificar la computadora que está asociada a ti, pero ese número personal, podríamos llegar a identificar. Las computadoras cambian de mano, yo las vendo de segundo uso, mejor lo llega a identificar. Sí, puede ser que tenga un conjunto de antecedentes de información dentro de la máquina, pero ese número es algo que para la mayoría ha considerado que no es un número de IP. Hay otra postura más minoritaria. Desde el punto de vista también de información de datos personal, tenemos que identificar, ojo, que esa estructura podemos identificar datos personales que son identificados o identificadas a una persona, pero también hay los datos personales sensibles.
Y dentro de ese ámbito no quiero dejar de lado de mencionar, porque los que nos escuchan en el podcast saben que también en el sector de salud los datos sensibles tienen un rol relevante. Los datos de salud física, psíquica, también la orientación sexual. Saliendo del mundo de la salud, también vamos a encontrar en el mundo de la política. Todo lo que diga en relación con nuestro pensamiento político, nuestras convicciones religiosas. Eso son datos personales sensibles que tienen un ámbito de protección también relevante. No quería dejar pasar también esta definición que descansa fundamentalmente en nuestro contexto a nivel de protección de personas. Ahora, en un contexto con la llegada del Big Data y hoy con la gran cruce de información, de paso de datos que tenemos en el contexto, cada vez más te lo va a ser difícil poder no identificar a alguien. ¿Cómo es eso? Porque, por ejemplo, hay sistemas de georreferenciación a través de los sistemas de tu celular. Uno dice, siempre me dicen los alumnos, sí, es muy difícil. No, cada vez es más fácil saber quién vive en tal casa, en tal lugar, simplemente con sistemas de georreferenciación. Nuestras pulsaciones, yo lo desconocía hasta hace un tiempo que salió un estudio de un hospital de que los pulsos cardíacos son únicos y por lo tanto no son replicables. También puede hacerse como un dato personal. Sí, también podríamos llegar a identificarlo como un dato personal. En fin, un dato personal es aquel que dice relación con una persona, y tú lo decías en la definición, que dice relación con personas naturales. No así de personas jurídicas. No una empresa, ¿no es cierto? Las empresas no tienen datos personales. Así es, la sociedad no tiene un dato personal, una ONG no tiene datos personal, una acción gremial no tiene ámbito de protección de datos personales. Otra cosa diferente es quienes integran esa organización, esa persona jurídica, con los fines de lucro. Bajo esa perspectiva, por lo tanto, esas personas, que podría ser el señor presidente Andrés Cumarino, miembro del directorio de la empresa Z, por lo tanto, obviamente tiene datos personales, sí, ¿verdad? Pero la persona jurídica, que tiene un número de identificación tributaria, tiene también domicilio, bueno, corresponden a ámbitos que no están protegidos en el contexto de la protección de datos personales. Esto se ha replicado desde el Reglamento Europeo de Protección de Datos y que ya venía anterior a eso a nivel europeo. Luego eso se ha ido plasmando en toda América Latina a la lógica de que esta norma en materia de protección de datos personales aplica solo a personas naturales, no así a personas jurídicas. Súper, bueno, con esa introducción pasemos a hablar un poco de la importancia de la protección de estos datos, ¿ya? ¿Qué beneficios tiene para la sociedad, para la democracia y el desarrollo económico en América Latina, por mencionar algunos ámbitos? ¿Por qué tenemos que proteger estos datos personales? Sí, es fundamental. De hecho, en el continente hemos vivido diversos problemas a niveles de estados que han sufrido situaciones que han afectado la seguridad de los datos personales. Caso de Ecuador, registro civil de este país en que se sustrajeron más de 8 millones de datos desde el registro civil. Eso generó, sin embargo, un efecto positivo. La ciudadanía tomó conciencia de la protección de esos datos e impulsó y aceleró lo que fue una transformación y la implementación de una ley de protección de datos siguiendo los lineamientos del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Recordemos que el RGPD o GDPR en inglés entró en operación, se aprobó en 2016, entró en operación en el 2018 y luego ha ido ganando más efectos de su implementación en varios países del mundo. Ecuador fue uno de esos países que, producto de una filtración de datos en virtud de un incidente cibernético, tuvo que adoptar una modernización regulatoria. Otros países se han visto afectados también de incidentes. Argentina, el año pasado, Argentina redujo su nivel de validación a nivel de transferencia internacional de datos, siendo uno de los países que junto a Uruguay se encontraban en una posición de alto reconocimiento por parte de la Unión Europea. Argentina ha tenido que bajar de nivel, pero ya tenemos una propuesta de reforma en materia de protección de datos argentina, donde particularmente lo que tú preguntas dice razón, la seguridad, la identificación de la brecha que pueda producirse en organismos públicos y también en empresas para proteger los datos personales se transforma en un activo relevante. Hoy las organizaciones públicas o privadas tienen como base para su gobernanza digital los datos. Sin datos no es posible concebir una gestión, una estructura desde el punto de vista de los datos. El problema es que tenemos datos. Esto es como yo hago el ejemplo o la analogía con los juegos de Lego que tenían mis hijas. Esos juegos amarillos, rojos, azules. Imagínate que cada cubito son bases de datos. Si lo metemos todo en una caja, todo revuelto. ¿Tenemos los datos ordenados? ¿Están bien clasificados? ¿Tenemos sistemas de principios con los cuales gobernamos esta clasificación de datos? ¿Establecemos criticidad respecto a esos datos?
¿Por qué? Porque esto nos va a permitir aplicar medidas específicas y en el sector público y también en el privado, los recursos son escasos y por lo tanto tenemos que identificar muy bien qué queremos proteger, qué queremos utilizar de los datos y al tener una clasificación adecuada de esos datos nos va a permitir poder desarrollar estrategias mucho más focalizadas. Más aún, hoy en el entorno de la inteligencia artificial, en que el consumo de datos limpios, ordenados, que carezcan de sesgos, son relevantes en la lógica de la gestión y obviamente una buena gobernanza de los datos. Dicho esto, entonces, nos encontramos que la protección de datos tiene innumerables variables, una de ciberseguridad, otra a nivel de gestión y gobierno, otra a nivel también de lo que es su estructuración para establecer esa misma protección. Así que la pregunta podría dar mucho más incluso para una clase. No, pero ahí yo quiero aterrizar los beneficios. Yo veo un beneficio social bien importante en la protección de datos, que es la confianza, la legitimidad del actuar de una institución, ¿ya? Y qué importancia, ¿no es cierto?, tiene la confianza, por ejemplo, en el sector público, y eso se relaciona incluso con la legitimidad democrática. Y de hecho, la confianza reduce como las fricciones de operar, o sea, hace que, por ejemplo, tengamos que poner contratos con menos cláusulas, ¿no es cierto? Porque si confiamos en el otro, hay mayor capital social. Entonces, si hay una buena protección de datos personales, tenemos más confianza y, por ejemplo, el Estado podría usar los datos personales para brindar mejores servicios sin que todos nosotros pensemos de que se está haciendo un mal uso. Entonces, por ejemplo, ahí yo veo un ámbito de confianza. Un tema que yo no domino tanto, pero que algo sé, es que también la protección de datos personales sirve para el desarrollo económico porque permite, por ejemplo, que el país esté habilitado para brindar servicios tecnológicos que involucren, por ejemplo, datos personales de Europa, y en este minuto nosotros como Chile no estamos adecuados, no somos adecuados a ese desarrollo, o sea, por ejemplo, a brindar ese tipo de servicio. Entonces, vemos como distintas dimensiones que si se protegen bien los datos ocurren cosas buenas. No sé si puedes ahí precisar un poco, ejemplificar brevemente para que de ahí sigamos al siguiente tema. Sí, el tema, como te decía, puede dar para una clase. Voy a tratar otros aspectos. Uno, el último que dijiste, respecto de lo que es la economía digital. Hoy la economía digital consume mucho datos y, sin embargo, Europa, producto de su historia, si uno se adentra en el tema de la historia de Europa y por qué el tema de la protección de datos es tan relevante, tiene efectos incluso a nivel de impacto en derechos humanos. Pero desde el punto de vista de la economía digital es fundamental todo lo que es la transferencia internacional de datos. Es decir, si yo quiero mandar datos desde Europa hacia América Latina, bueno, ¿qué país con condiciones de seguridad al ciudadano europeo le preocupa? Y eso significa que hay que estar en condiciones desde el punto de vista de que la salida de datos cumpla con mecanismos de resguardo. Dos, si yo quiero ir a hacer negocios a Europa, lo vivimos durante la pandemia, me tocó ver empresas chilenas, de empresas peruanas, casos ecuatorianos, en que querían ir a hacer negocios a Europa. Pero Europa les decía, a ver, usted va a venderme un software de inteligencia artificial para la educación superior. ¿Cómo trata los datos de los estudiantes? ¿Cómo los resguarda? ¿Cómo los cuida? ¿Qué framework usted utiliza? Podríamos encontrar la ISO 26001 en materia de seguridad de la información, ISO 26701, que es la norma específica en materia de protección de datos que la Unión Europea lo ha relevado a nivel del reglamento europeo. Este es el pasaporte para hacer negocios. En Europa, si uno quiere hacer negocios que conlleve dentro del contexto de la economía digital. Así que, efectivamente, obviamente hay muchas empresas pequeñas y medianas que trataron de hacer negocios en Europa y se les cerró la puerta por no tener una ajustada legislación a nivel de país. Y eso se reúne también a nivel de las empresas, porque las empresas hacen el cumplimiento lo mínimo exigible. Y si la ley es pobre, es baja, el mínimo exigible no va a ser adecuado a lo que te van a pedir en Europa. Recuerde que ahí tenemos hoy una lucha de poderes en esta materia. Europa, con su modelo más regulatorio en materia de protección de datos, Europa era más el que impone las condiciones, pero Estados Unidos ha sido más liberal en esta gestión y esta regulación en materia de protección de datos, con diversos problemas. Incluso Europa tiene un acuerdo internacional para poder hacer transferencia internacional de datos con Estados Unidos que le exige altas medidas de seguridad al cuidar de sus datos ciudadanos. En América Latina vamos a encontrar una dicotomía de países. Hay países que están en una fase de muy avanzada, como Uruguay, con un reconocimiento relevante, los tuvo también Argentina, otros países que están en una transición de instalación, con altas medidas de sanciones. Por ejemplo, Brasil tiene 13,5 millones de dólares en multa en el incumplimiento de la ley de protección de datos. Tiene algo de 52 diferencias con el reglamento europeo. El proyecto de ley de protección de datos que se está discutiendo en Chile, las multas llegan
a 1.5 millones de dólares. En el resto de América Latina nos vamos a encontrar que hay países que están multas que van entre 200 y 300 mil dólares a nivel de promedio de multa dentro del contexto regional. Por lo tanto, hacer negocios, incluso en América Latina, ha habido empresas chilenas que han ido donde hacer negocios en Perú o en Colombia y que han salido afectadas por multas por desconocer lo que es protección de datos en el contexto de la economía digital. Multas de 200 300 mil dólares. Dos, desde el punto de vista social es relevante el manejo de esa información porque nos permite precisar todo lo que diga relación con la asignación de beneficios sociales. Cuando el Estado quiere entregar algún tipo de ayuda, algún beneficio o subsidio, efectivamente hoy el dato que tenemos de esa persona, este dato personal, desde el nombre, su ficha social, son elementos básicos para poder asignar recursos de apoyo o de ir en ayuda de esas personas. Si carecemos de esa información, el Estado se encuentra mucho más sin posibilidad de mirar qué información a quién le está entregando y si a lo mejor está duplicando recursos. Los recursos del Estado son limitados y por lo tanto tiene que ser consciente en una correcta asignación de esos recursos. No podemos no cruzar esas partes de datos. Entonces, desde el punto de vista social, ya es relevante. Ahora, la confianza, sí, es un tema fundamental. Quiero, aparte de lo social, de asignación de recursos estatales, que sí quiero mencionar aparte porque hoy países del mundo que están rankeados por sus niveles de seguridad de la información. Particularmente en el tema de ciberseguridad, hay dos grandes informes mundiales. Por una parte, el informe de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, dependiente de las Naciones Unidas, la ITU, y por otra parte, el informe que genera el Centro de Investigación en Ciberseguridad de Estonia. El informe de Estonia ranquea a los países y por lo tanto va viendo qué países cumplen con más medidas de seguridad. Si yo quiero hacer negocios en esta economía digital, me iré a instalar un país donde hay altos niveles de vulneración, no respeto de los derechos de protección de datos personales, muchas brechas de datos. Obviamente las empresas no van a querer abordar e invertir en esos países y buscarán otras alternativas. Otra perspectiva va a ser también lo que significa el poder identificar en el contexto de la economía digital, y de hecho Europa está avanzando fuertemente en este marco europeo de economía digital, donde el dato vuelve a tomar un aspecto relevante. Y por último, no quiero bajar de mencionar que hemos estado haciendo algunas investigaciones y tenemos un levantamiento de políticas y estrategias nacionales en América Latina respecto de inteligencia artificial. Ya tenemos identificada la de Brasil, tenemos identificada la de Uruguay, de Colombia, México, la de Chile, con distintos nombres, pero bajo esa lógica todas tienden también a recomponer y pensar en la mirada del Estado una política que apunte a hacer frente al contexto digital y particularmente de inteligencia artificial que estamos viviendo, con un proceso de una velocidad que no lo imaginábamos, pero los Estados también tienen que empezar a adoptar. Y dentro de cada una de estas políticas, el tema de la protección de datos es vital. Así es. Bueno, ya aprendimos un poco sobre los países que están más avanzados, ¿no es cierto? Que tú nos contabas que eran Uruguay y que también Argentina, ahora que eso sí había bajado en su calificación. Me gustaría hablar de los países con menores niveles de protección. Entiendo que Chile es parte de ese grupo porque nuestra ley data de 1999, es muy débil en sanciones y para ejercer este derecho debemos ir a tribunales hoy porque no hay un organismo que vigile el cumplimiento de la ley. Desde el GovLab hemos estado participando en la discusión de la reforma legal que esperamos que pueda salir pronto. Ahora me gustaría aterrizar esta discusión sobre mejor protección en los desafíos de la implementación de esta protección de datos. ¿Cuáles crees que van a ser los principales desafíos para la implementación de la protección de datos personales en el sector público? Sí, aquí en primer lugar uno de los grandes temas es, la gran pregunta que uno daría, ¿cómo gestionamos toda esa gran cantidad de bases de datos que tenemos? Número uno. Porque es el gran desafío. Imagínate que nosotros quitamos la ley en Chile en el año 1999, le dimos facultades al registro civil para la gestión de la base de datos, pero no le dimos presupuesto ni le dimos facultades para poder interactuar con otro organismo del Estado. El Estado, sea en Chile, Perú, Argentina, tiene múltiples, miles, a veces dependiendo del país, miles de bases de datos, o millones de bases de datos. Y eso, por lo tanto, el gran desafío es cómo le vamos a dar gobernanza a esta gestión de esas bases de datos. Número uno, alguien tiene que coordinar, porque tenemos distintos y múltiples organismos públicos donde existen múltiples bases de datos. Dos, sobre eso habrá que establecer entonces mecanismos de criticidad de bases de datos. ¿Cuáles son las bases de datos más relevantes? Aquellas en las cuales no podríamos operar. Allí hay un framework que uno puede utilizar, que es algo se avanzó en el sector público chileno, que fue la ISO 27001, que nos permite ya por lo menos identificar un concepto activo de información.
¿Qué es un activo de información? Aquello en lo cual este organismo público o una empresa no podría funcionar. Y por lo tanto, esa base de datos de mi cliente en el sector privado o esa base de datos de los ciudadanos que recurren al servicio, ¿podría yo funcionar si las tengo operativo o no? Activos de información, saber cuál y dónde los tengo. Un inventario, tener un catastro, sí, algo básico. Y eso te lo pide la ISO 27001. La ISO 27001 no certifica organizaciones, certifica procesos, particularmente en el ámbito tecnológico. Desde el punto de vista de lo que es la seguridad, hoy es crítico. Solo en Chile, la Brigada de Cibercrimen, ya el año 21-22 identificó 2.000 millones de incidentes solo en Chile. Microsoft ha dicho que a nivel mundial, a nivel de disponibilidad de 4 equipos por persona, tenemos 4 veces más probabilidad de sufrir un ataque. Por lo tanto, tenemos un escenario de mayor exposición. A nivel de lo que es el cuidado de esos datos, no tenemos conciencia de cómo, a quién entregamos la información. Pero ¿para qué van a servir que me sustraigan mi número de identidad? Voy nuevamente a lo que partí al inicio. Me voy a la Deep Web, cruzo bases de datos, y de datos que eran indeterminados, se transforman en datos determinados y determinables, y cruzo tu cédula o los DNI, lo cruzo con tu número de cuenta corriente o tu tarjeta de crédito, que he comprado en otra base de datos que tenía estaba disponible en la Deep Web. Por eso la seguridad y el resguardo de esta información es relevante. Otro factor crítico relevante, transferencia internacional de datos. Las economías, los estados requieren hacer este intercambio de información, particularmente en el contexto de migración que estamos viviendo hoy. Cada vez más saber los procesos desde transferencias de fondos, desde identificación de personas, desde aspectos de beneficio en la justicia, desde el seguimiento y control de las personas, desde lo que diga relación con todo lo que es sistemas previsionales. Es decir, si una persona se jubila en Chile pero vive en Argentina, bueno, ¿cómo se puede hacer transferencia internacional de estos fondos? ¿Qué documentos o qué datos personales se van a manejar? O si yo me traslado a otro país, a otro continente, como ha ocurrido durante la pandemia, bueno, eso también requiere un conjunto de acciones para transferencia internacional de datos. Todo lo que diga relación con la seguridad también, yo soy hago mucho hincapié en esto porque los indicadores para América Latina no son felices en materia de ciberseguridad, y hoy el cuidado de la información y datos toma un rol relevante en el contexto digital. Hoy los datos son un objetivo por parte de los ciberdelincuentes, que hay distintas capas de ciberdelincuentes, y eso hace entonces que hay que tomar medidas de seguridad por parte de diversos estados. Ahí toma mucha relevancia otro ámbito que hablaremos en otra oportunidad tal vez, y en las políticas nacionales de ciberseguridad. Bueno, son muchos los desafíos para el sector público. De hecho, nosotros en este diplomado de Ciencia de Datos para la Dirección Pública que editamos con el TEC de Monterrey, que parte en agosto, tenemos un módulo completo de 20 horas de las 124 horas que es el diplomado, que es de ética de datos, y donde bastante de ese contenido es sobre protección de datos. Y además el módulo final de ese diplomado es gobernanza de datos, donde también en el fondo para hacer ciencia de datos, ¿no es cierto?, hay que ordenar los datos, hay que tener gobernanza de datos. Entonces en realidad son contenidos como indispensables, y vemos que son temas más bien desconocidos en la administración pública. Hay poca conciencia de la ley de protección de datos personales en general en el sector público. A mí me tocó en el 2011, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, encargarme de publicar todas las bases de datos en el registro que tenía el registro civil, que en esa época, imagínate, era 2011, era no sé cuántos años después de la ley, no estaban publicadas. Entonces uno ve ahí que la implementación de esa ley ha hecho también que haya poca cultura, y se requiere mayor cultura. Pero bueno, estamos llegando al final de este podcast. Muchas gracias, Andrés, por tu participación en este capítulo que es de cierre de la primera temporada de Ruta Innovar. Ha sido un gusto tenerte como entrevistado, y la buena noticia es que volvemos la segunda quincena de mayo con una segunda temporada de este podcast. Gracias, Andrés, por tu participación. No, a ti, María Paya, todo el equipo, mucho éxito en la segunda temporada, la que van a tener a partir ya de mayo, y desearle a todos quienes nos escuchan también que se averigüen e informen en materia de protección de datos, porque hoy el concepto de una economía digital, lo dijo por ahí algún presidente de una empresa de telecomunicaciones, los datos son el petróleo del siglo XXI, no puede funcionar ni organismos públicos ni empresas privadas. No, el petróleo se está acabando, hablemos de otro tipo de recursos, tal vez será el litio, o no sé. Muchas gracias, María. Gracias a ti. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias a todos quienes nos han acompañado durante la primera temporada.
Haremos una pausa de un par de semanas y regresamos con la segunda temporada en mayo. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo goblab@uai.cl.